Un llamado a reflexionar en Momento Bíblico. A todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar. En los últimos 4 años de la vida de Jesús en Israel, se destacó como maestro y líder del pueblo. Sus enseñanzas eran diferentes y acogidas por mucha gente. En determinado momento, Jesús seleccionó un grupo pequeño de discípulos para que estuvieran con él todos los días y enseñarles su doctrina. Después de transcurrido cierto tiempo con Jesús, sus discípulos conocieron a parte de su familia, pero dado que Jesús les hablaba de que su Padre está en el cielo, Felipe le pidió que les mostrara al Padre. Usando algunos textos de la Biblia, analizaré la petición de Felipe y la respuesta de Jesús. Leeré Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos el Padre? Los discípulos de Jesús lo seguían porque era su maestro y en cierta manera pensaban que era el Mesías esperado por Israel. Después de haber transcurrido cierto tiempo con su maestro, aprendiendo y compartiendo con él, ellos empezaron a tener más confianza con él y le hacían preguntas acerca de sus inquietudes concernientes a sus enseñanzas. Felipe hizo una petición a Jesús para poder conocer y ver a su Padre, del cual les hablaba repetidamente. A nombre suyo y de los otros discípulos dijo lo siguiente: Señor, muéstranos el Padre. Ellos querían conocer personalmente al Padre de su Maestro. Los discípulos sabían que el Dios que ellos adoraban es invisible y que nadie lo había visto, pero parece que ellos humanizaron al Padre de su Maestro y por lo tanto querían verlo como veían a Jesús. Jesús le dijo a Felipe: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No era lo que Felipe esperaba o quería oír, por lo que no insistió en el tema. Jesús usaba muchas parábolas y alegorías para enseñar y mostrar el reino de Dios a la gente. Si Dios es invisible, no había manera de que los discípulos lo pudieran ver, por lo que Jesús recurrió a comparar su persona con la de su Padre en el sentido de pensar y actuar, no en lo físico. Parecería que hubo una negación por parte de Jesús de mostrar al Padre como se lo había pedido Felipe. Ante esta negación surge la siguiente pregunta: ¿tenía Jesús el poder o autorización para mostrar físicamente el Padre? En mi opinión, él no tenía poder ni autorización porque no era posible mostrar a un Dios invisible que nunca ha estado en la tierra ni persona alguna lo ha visto. Según el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, Jesús dijo lo siguiente: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. De acuerdo a estas palabras, no es posible que Jesús mostrara al Padre porque no tiene figura humana. La traducción dice que Dios es espíritu. Yo diría que el ser supremo llamado Dios es una energía viviente y pensante que no se puede ver físicamente, por lo menos con cuerpo humano. También Jesús dijo que para adorar a Dios hay que hacerlo en espíritu. Esto indica que los humanos tenemos una energía viva y pensante llamada espíritu, el cual es el único medio que podemos usar para comunicarnos con el Ser Supremo, Dios. Existen casos que un hijo se parece físicamente al papá y la gente dice, es idéntico al papá. Sin embargo, no son iguales porque siempre tienen algo diferente, sea físicamente o la manera de actuar. Felipe posiblemente no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, pero no insistió porque se sintió recriminado por su maestro. En el cristianismo afirman que Jesús es Dios. Sin embargo, en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 24, versículo 39, Jesús dijo lo siguiente: Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Estas palabras destruyen la afirmación de los cristianos, porque cuando Jesús las dijo, ya había resucitado y mantenía su apariencia física, no la de un espíritu como él mismo dijo que Dios es espíritu. Por lo tanto, el Supremo llamado Dios y Jesús
son diferentes porque uno es espíritu invisible y el otro tiene figura visible. Leeré Apocalipsis capítulo 4, versículos 2, 3 y 5. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En este pasaje el escritor, Juan, describe lo que vio sentado en un trono. Es una descripción acomodada al lenguaje del escritor porque lo compara con piedras decorativas que están en un trono de donde salían relámpagos, truenos y voces. Se entiende que el que estaba sentado en el trono era el Supremo o Dios, aunque el escritor no logra identificar claramente al que está sentado en el trono, le asigna una figura física. Para concluir, debo decir que la petición de Felipe para que su maestro le mostrara al Padre le fue denegada porque no era posible ver al Supremo o Dios si es invisible. También es evidente que si el Supremo es invisible y Jesús tiene figura física, ambos son diferentes el uno del otro, aunque en el cristianismo afirmen que los dos son un solo Dios. Quiero decirte que